pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Dios nunca me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre Él me ha dado, y si ves que he podido vencer es porque lo he entregado todo. He reconocido que es Él quien tiene el poder. Buen día, comunidad liceísta. Mi nombre es Andrea Escobar, docente de 10-4, y para mí es un placer el día de hoy compartir el devocional con ustedes. En este momento vamos a iniciar con nuestra oración, entonces quiero que todos pongamos una actitud reverente. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle a Papito Dios que nos escuche en esta oración. Señor, ayúdame a recordar que no importa cuán oscuro sea la noche, tú eres la luz de mi vida. Nunca te apagas y siempre me darás un nuevo amanecer. En tus manos pongo mi vida, mis metas, mis ilusiones. Guíame hoy y siempre, llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal. Gracias por cada momento de mi vida, por cada sueño que me das y por cada bendición que me entregas. Gracias por mi familia y por la gente que me quiere. Señor, en tus manos coloco mis preocupaciones y problemas, en tu sabiduría mis planes y objetivos, en tu inmenso amor mi vida y la de mis seres queridos. Confío en ti plenamente. Gracias por escucharme. Tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso y lo que me falta. Tú sabes cuánto lloro, cuando río, cuando estoy en soledad. Cuídame, Padre, protégeme, anímame a seguir adelante y acompáñame siempre, Papito Dios, en todos los planes que tengas para mi vida. Amén y amén. El Padre que corrige es nuestra palabra del día. La encontramos en Proverbios 3, 11 y 12. Pero antes de iniciar con nuestra reflexión de la palabra, quisiera que viéramos este video con el fin de comprender un poco más qué es Proverbios. Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad,
Y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Jokmah y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo y Jokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Jokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Jokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Jokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Jokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos. Encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Jokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso. Buenos días, papitos, estudiantes, compañeros. Una vez más tengo el privilegio de compartir en esta mañana el devocional junto con el profesor Darwin y la profe Andreita. Y vamos a basarnos en esta mañana en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, el versículo 11 y 12. Leo en la versión Biblia de Dios para Todos. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por sus reprensiones, porque el Señor disciplina al que ama, como un papá al hijo que quiere. Si está acompañado de alguien, pregúntele, socialice ahí unos segunditos quién escribió el libro de los Proverbios. Si está solito y ya tiene la respuesta, pues mejor. El libro de los Proverbios lo escribió Salomón, hijo del rey David. Salomón toma el trono en una situación bien importante para Israel. Es la potencia número 1 del mundo. Está muy joven cuando muere su papá, cuando toma el trono. Y dice la Biblia que en una experiencia sobrenatural que tuvo, en un encuentro con Dios, él le dijo:
pídeme lo que quieras para gobernar ese pueblo. Y él le pidió sabiduría, y a Dios le agradó muchísimo que le pidiera sabiduría. Entonces, él es el que escribe los proverbios. Un hombre que fue conocido en todo el mundo porque era sabio, porque era muy inteligente, porque era ecuánime. Y ahí va el versículo que vamos a compartir en esta mañana. El versículo 11 dice, hijo mío, empieza diciendo, hijo mío quiere decir, Dios nos toma a nosotros como a sus hijos. No todas las personas somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Resulta que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice que a los suyos vino, a su pueblo vino, pero ellos no le recibieron, la mayoría no le creyó. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y empieza diciendo el proverbio así porque quiere llamarnos la atención. Somos hijos. La segunda parte del versículo 11 dice, no rechaces la disciplina del Señor. Qué peligroso que es eso. El pueblo de Israel es un ejemplo de una constante indisciplina, de un constante rechazo hacia la disciplina de Dios. La Biblia dice y cuenta en varios episodios cómo el pueblo saliendo de Egipto, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, se quejaron contra Dios, murmuraron contra los hombres de Dios, y eso también es muy delicado. Murmuraron contra Aarón, murmuraron contra Moisés, murmuraron contra la familia de Moisés y se quejaron constantemente. De hecho, el camino, dicen los expertos, los estudiosos de la Biblia, dicen que el camino de Egipto hacia la tierra prometida, hacia Canaán, era de unos cuantos meses solamente. Y ellos duraron dando vueltas alrededor de la tierra prometida 40 años. De 12 tribus, las familias de 10 no pudieron entrar a la tierra prometida porque no encontraron, porque nunca aprendieron a entender la disciplina del Señor. Seguimos leyendo y dice, ni te enojes por sus reprensiones. Ese mismo pueblo de Israel nunca aceptó ni entendió la reprensión de Dios. Se quejaron. Que querían carne, entonces Dios les dio codornices. Que querían agua, entonces hizo brotar el agua de una peña, de una roca. Se quejaron por pan, que tenían hambre. Se pusieron a decir un poco de mentiras, que allá en Egipto estaban mejor, que extrañaban a Egipto y los banquetes que según ellos se comían siendo esclavos. Eran mentirosos porque eso no era cierto. El maná. Ahora entiendo mejor porque dice Hebreos 9 que uno de los elementos que cubría donde se derramaba la sangre en el arca de la alianza, en el arca del pacto, uno de esos elementos que estaba cubierto ahí era el maná, porque el maná representa la salvación de Dios. Maná es el pan que Dios envió desde el cielo porque ellos tenían hambre, para que no se murieran de hambre. Y maná también es una representación, una tipificación del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se aparece después a sus pueblos, dije al principio que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, porque Él hizo la multiplicación de los panes y de los peces y les dio de comer a una multitud, y ellos quisieron volver a comer gratis. Y entonces Dios les tiene que decir, ustedes me buscan solo por lo material, pero yo soy el pan que descendió del cielo. Así como en los tiempos de Moisés, mi Padre Celestial hizo llover maná, así también me mandó a mí para la salvación de ustedes. Y ellos tuvieron la misma actitud de rechazo, no de gratitud, sino de rechazo hacia las cosas de Dios, hacia Jesús. Jesús viene a representar Jesús es la salvación de nosotros. Hoy en día, frente a estas situaciones de pandemia, de crisis en el mundo, muchos se han acercado a Dios, pero hay un gran número también de personas que les hablan de Jesús y no les interesa. ¿Sabe qué significa maná? Maná es una palabra en hebreo que significa manjá, que significa qué es esto y esto qué es.
Y Jesús, cuando hay personas que le hablan de Jesús, también tienen la misma actitud. Y eso es religión. Y eso a mí, ¿para qué me sirve? ¿Y qué tiene que ver Jesús? ¿Qué hace Jesús en mi vida? No aceptaron las reprensiones. Salomón nos recuerda que hay que aceptar las reprensiones de Dios. El versículo 12 dice, porque el Señor disciplina al que ama. Nos cuesta trabajo entender eso. ¿Cómo nos cuesta? Creemos que Dios siempre tiene que responder y aprobar todo lo que hacemos, que siempre tiene que responder con un sí. No, resulta que no también es una respuesta. Y cuando nos equivocamos, con amor, con misericordia, pero tenemos que ser castigados, tenemos que ser corregidos. Salomón, muy seguramente David le contó su historia de lo que había pasado con su mamá Betsabé. Salomón falló en varias oportunidades y una de las que más falló le costó la vida de 3 hijos. Le costó la vida de un bebé, pasaron unos años y sus hijos también terminaron muertos, porque fue el castigo de sus errores. Y en otra oportunidad se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, dejó de confiar en Dios. David, quien había escrito que Dios era su proveedor, que su recurso venía de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que había escrito tantos salmos, que había escrito más de 70 canciones, más de 70 instrucciones, más de 70 salmos, alabando y reconociendo la grandeza de Dios, en algún momento se llenó de soberbia. Crónicas lo cuenta de una forma y el libro de los Reyes lo cuenta de otra forma. Pero haya sido el diablo, haya sido quien intervino en la vida de David, el caso fue que David le falló a Dios también y tuvo que volver a recibir la disciplina de Dios. Y en este caso dicen que perdió 70.000 hombres porque no le dio la gloria a Dios, porque se olvidó de Dios, porque se equivocó como cualquiera de nosotros. Dios al que ama, disciplina. Al que quiere, disciplina. Y Dios nos disciplina constantemente. La última parte del versículo 12 dice, como un papá al hijo que quiere. Eso son como las vacunas, pienso yo. Duelen, pero hay que hacerlo. Alguna vez alguien comparó eso, la reprensión hacia los hijos, como esos males necesarios. Las vacunas duelen, las inyecciones, hay unas que duelen muchísimo, pero hay que hacerlo por amor a sus hijos. David, algunos teólogos y estudiosos dicen que falló tal vez como padre, que debió haber corregido mejor a sus hijos, que su trabajo y el quehacer diario le quitó el tiempo que merecían, que necesitaban sus hijos. Él se dedicó a la guerra, se dedicó a ser un buen soldado, se dedicó a ser un buen rey, pero los descuidó. Muy seguramente hizo lo que hacen muchos papás, que dejan a sus hijos al cuidado solamente de su mamá. Y como él tuvo varios hijos con varias señoras también, entonces no les prestó la atención que ellos merecían. Amnón se enamoró de su media hermana, terminó cometiendo un error gravísimo que le costó su vida. Su propio hermano lo mató, y Absalón también, después de tratar de quitarle el trono, el reinado a su papá, también terminó muerto por haber enredado en unas ramas por su cabellera, y después rematado por uno de los soldados, por uno de los hombres de David. Tal vez sí pudo haber fallado David, pero la Biblia dice, y la Biblia es la historia de muchos hombres que, aunque imperfectos, como David, como Salomón, cometieron errores que más adelante algunos corrigieron, y están ahí para enseñarnos, para Dios enseñarnos a nosotros que aunque somos imperfectos, también tenemos la oportunidad de corregirnos y de seguir adelante. Un buen papá, mi querido padre de familia que me está escuchando, debe corregir a sus hijos. Cada uno, yo no le voy a decir cómo lo tienen que hacer. Cada uno Dios le ha dado su método, le ha dado sabiduría para corregirlos. Hijos, no menosprecien, no se pongan bravos cuando su papá les diga que no, cuando los tenga que corregir, cuando les tenga que reprender, porque eso hace parte de la formación de ustedes.
Si Dios los ama, nosotros también los amamos. Queremos lo mejor para ustedes. Como padres, queremos que ustedes no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Los bendigo, hijos, los bendigo, padres de familia, en esta mañana. Gracias por atenderme, gracias por escuchar, gracias por estar prestos y dispuestos cada mañana al escuchar el mensaje, el consejo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. ¿Qué es eso? Un pájaro. ¿Qué es eso? Te acabo de decir, papá, es un pájaro. ¿Qué es eso? Es un pájaro, papá, un pájaro, un pájaro. ¿Qué es eso? ¿Por qué me haces esto? Ya te dije varias veces que es un pájaro. ¿No lo logras entender? ¿A dónde vas? En voz alta. Hoy mi hijo más joven, con 3 años y pocos días de edad, estaba sentado conmigo en el parque, cuando un pájaro se acercó a nosotros. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era aquello, y yo le respondí las 21 veces lo que era. Un pájaro. Yo lo abracé cada vez que me hacía la misma pregunta, una vez tras otra, sintiendo un gran cariño por mi muchachito. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy.
lleves más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.